I want to ask you about Justice Roberts' comments today. It's unusual for Justice Roberts to get involved in political discussions, but this talk about impeachment caused him to feel that he had to say something. Tell me a little bit more about this. Ciertas declaraciones, aunque archivadas, alteran el eje de funcionamiento entre los poderes. El 13 de diciembre de 2025, durante la sesión legislativa de la Cámara de Representantes en Washington, un pronunciamiento interrumpió la previsibilidad de esa sesión. El representante demócrata Al Green, de Texas, subió a la tribuna y presentó una nueva resolución de destitución contra el presidente Donald Trump, en la que enumeraba 7 artículos formales. La iniciativa, que en un primer momento podría parecer aislada, fue respaldada por 140 parlamentarios, creando un punto de inflexión que atravesó la rutina parlamentaria y desplazó el foco hacia algo más sensible: la creciente disposición del legislativo a formalizar lo que hasta entonces era solo una crítica dispersa. La resolución fue rápidamente archivada por la mayoría republicana, mediante una maniobra reglamentaria, pero el contenido del discurso de Green, el apoyo recibido y el momento en que fue presentado reforzaron un cambio de temperatura entre los poderes. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Reveló la acumulación de tensiones institucionales y la creciente disposición de ciertos sectores a convertirlas en acciones formales. La estructura de la propuesta titulada Resolución de la Cámara NEPRO 537 trataba de las acciones militares ordenadas por el presidente sin la autorización del Congreso, además de las acusaciones de obstrucción, abuso de poder y conductas que, según el argumento de Green, comprometerían el pacto constitucional. La elección de temas con implicaciones jurídicas directas, como la violación de la ley de poderes bélicos, expuso un escenario en el que el Ejecutivo, al ampliar unilateralmente su margen de maniobra, comenzó a poner a prueba los límites de la contención legislativa. No se trataba solo de un gesto político. La formalización de los argumentos, la articulación de las acusaciones y la convocatoria del Pleno para el registro de votos constituyeron una iniciativa con un peso institucional innegable. La derrota procedimental de la propuesta no borró el dato central. Más de 2/3 de la bancada demócrata se posicionaron públicamente a favor de la tramitación. El episodio rompió la estrategia de silencio que había sido adoptada por gran parte del Congreso, presionando a los líderes partidarios a reposicionarse ante un tema que hasta entonces había sido tratado con cautela estratégica. La respuesta del Ejecutivo fue protocolaria, sin entrar en el fondo jurídico de la resolución. La Casa Blanca afirmó en un comunicado que las alegaciones carecían de fundamento y calificó el gesto como una maniobra de grupos radicales. Sin embargo, entre bastidores, el episodio generó reuniones de emergencia entre los aliados del gobierno, alertados sobre la necesidad de evitar declaraciones individuales que pudieran reforzar la visibilidad de la propuesta. Paralelamente, se instó a los órganos jurídicos vinculados al Ejecutivo a revisar la legalidad de las acciones militares mencionadas por Green, aunque no se emitió ninguna declaración pública. La elección de una defensa sin una impugnación técnica detallada fue interpretada por los analistas como una señal de temor You don't hand matches ante el to contenido an arsonist, de la and you don't give power. El gesto de Green, en este contexto, provocó no solo una reacción defensiva inmediata, sino un reposicionamiento de estrategias por parte del gobierno y sus aliados legislativos. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Green propone formalmente la destitución del presidente. Desde el primer mandato de Trump, el diputado ha presentado sucesivos textos con este objetivo. La diferencia en este caso radica en la articulación del momento político.
La confluencia de múltiples factores, decisiones judiciales desfavorables al Ejecutivo, presiones internas en el Partido Demócrata, disputas por la transparencia en el caso Epstein y desacuerdos públicos con figuras centrales de la financiación de la campaña, creó un campo propicio para que una iniciativa anteriormente aislada encontrara eco en sectores significativos de la bancada. El episodio que comenzó en la tribuna, por lo tanto, repercutió como una señal de que la contención institucional, aunque debilitada, sigue activa en sectores relevantes del sistema. El contexto en el que esto ocurre, en vísperas de nuevas disputas electorales y bajo la acumulación de tensiones no resueltas entre los poderes, refuerza el peso procedimental del gesto. En estos momentos es esencial comprender las señales emitidas desde el interior de las instituciones. Por ello, este canal sigue atento a cada novedad, siempre centrándose en el contexto y en la continuidad del debate institucional. Es en este contexto que se observa una reconfiguración institucional en curso, marcada no solo por el intento de responsabilización formal, sino por la forma en que diferentes órganos y actores comienzan a reaccionar ante la acumulación de episodios que involucran al Ejecutivo. La resolución presentada por Al Green, al concentrar en un solo documento temas como acciones militares no autorizadas, retórica hostil contra congresistas y desobediencia a decisiones judiciales, se convirtió en un punto de convergencia de preocupaciones que hasta entonces circulaban de forma aislada entre los poderes. El análisis técnico de la Resolución 537, que menciona directamente la Ley de Poderes de Guerra, amplía este alcance. El texto sostiene que el presidente ordenó operaciones militares ofensivas sin consultar ni obtener la autorización previa del Congreso, lo que, de demostrarse, constituiría una violación directa de las prerrogativas legislativas consagradas en la Constitución. A partir de ese momento, el debate ya no es solo político. Avanza hacia una zona de disputa normativa, donde comienzan a surgir distintas interpretaciones jurídicas. Esta convergencia ayuda a comprender la actuación de las comisiones especializadas de la Cámara de Representantes que, en los días posteriores a la declaración de Green, reanudaron el análisis de los procedimientos internos relacionados con el control del uso de la fuerza militar por parte del Ejecutivo. Aunque sin publicidad, hay registros de la reactivación de consultas con el Servicio de Investigación del Congreso y con la propia asesoría legislativa de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Paralelamente, los expertos constitucionales comenzaron a publicar dictámenes preliminares cuestionando el patrón de decisiones unilaterales adoptado por el presidente en las últimas operaciones en Oriente Medio. La ausencia de comunicación formal con el Congreso, combinada con el secreto de las justificaciones presentadas únicamente a sectores del Consejo de Seguridad Nacional, encendió las alarmas sobre la consistencia del control interinstitucional. Dependiendo de la profundidad de estos análisis, el Poder Legislativo podría incluso revisar acuerdos anteriores sobre los límites del poder bélico presidencial, reabriendo un debate que, históricamente, solo se produce en momentos de grave fricción entre los poderes. A partir del episodio desencadenado por Green, también se observa un movimiento relevante dentro del Poder Judicial. Aunque hasta el momento no se ha formalizado ninguna decisión, el contexto de múltiples acciones judiciales en trámite, que van desde el incumplimiento de órdenes hasta sospechas de obstrucción de investigaciones federales, amplía el impacto político de la resolución, incluso fuera del Parlamento. Algunos magistrados federales ya han emitido votos y dictámenes en un tono más contundente, especialmente en procesos que implican el acceso a documentos clasificados y la conducta de asesores directos del presidente. La percepción de que el Ejecutivo estaría actuando para dificultar las investigaciones o neutralizar los mecanismos de control legislativo alimenta un clima de tensión institucional que no se limita a los pasillos del Congreso. En la práctica,
La acumulación de decisiones judiciales desfavorables a la presidencia en los últimos meses ha creado un entorno jurídico que debilita el margen de defensa pública adoptado por la Casa Blanca. Esta condición, sumada a la presión proveniente de segmentos independientes de la sociedad civil, refuerza la interpretación de que la resolución propuesta no representa solo un intento más de responsabilización, sino un reflejo de malestares sistémicos que trascienden las fronteras partidarias. Organizaciones especializadas en transparencia gubernamental y constitucionalistas de diversas corrientes ideológicas han publicado notas técnicas en las que evalúan los fundamentos de la propuesta y reiteran la importancia de mantener mecanismos activos de rendición de cuentas, aunque las posibilidades de éxito legislativo inmediato sean reducidas. Este respaldo, aunque informal, contribuye a reposicionar el debate público, que pasa a tratar el tema no solo como un enfrentamiento entre la oposición y el gobierno, sino como una cuestión de gobernanza institucional. La dirección demócrata, inicialmente distante ante la propuesta de Green, comenzó a emitir señales más receptivas en los días siguientes. Aunque no asumieron oficialmente la bandera de la resolución, los líderes del grupo parlamentario iniciaron gestiones para unificar criterios sobre futuros intentos formales de rendición de cuentas. Internamente, circulan análisis sobre el costo político de mantener una postura de neutralidad ante iniciativas cada vez más articuladas y respaldadas por diversos sectores del partido. La expectativa es que, aunque no se presente una nueva propuesta de inmediato, la base legislativa que sustentó los 140 votos a favor se preserve como activo político para futuras negociaciones. Esto incluye la posibilidad de incorporar nuevos elementos a futuras resoluciones, como la eventual obstrucción de la divulgación de los archivos Epstein, cuya fecha límite de liberación coincidía con los días posteriores al pronunciamiento de Green. Este detalle revela uno de los aspectos más estratégicos del movimiento, al articular distintos acontecimientos bajo una misma narrativa institucional. Green no solo anticipó posibles desarrollos, sino que también creó un modelo de actuación que podría ser replicado por otros parlamentarios. La convergencia entre temas jurídicos delicados, como el secreto indebido, la obstrucción de la investigación y el uso abusivo de las prerrogativas presidenciales, pasó a considerarse una forma de tensar el debate de manera más amplia, superando el patrón de denuncias fragmentadas. La presencia de juristas independientes en las recientes audiencias de la Cámara refuerza esta orientación, con testimonios que evitan conclusiones categóricas, pero que apuntan a un patrón de comportamiento institucional que merece, como mínimo, un escrutinio formal. El campo institucional comienza así a reorganizarse en torno a una demanda de aclaraciones públicas sistemáticas, con base legal y centradas en el funcionamiento del sistema de frenos y contrapesos. Ante este reajuste, cada vez es más necesario seguir no solo los grandes anuncios, sino también las pequeñas señales de movimiento legislativo y judicial que indican que se están produciendo cambios. Es precisamente esta lectura ampliada, basada en el contexto y la continuidad, la que este canal se propone ofrecer en cada nuevo análisis. La interpretación del impacto institucional de la resolución presentada por Al Green sigue estando marcada por múltiples interpretaciones, y la falta de convergencia entre juristas, miembros del Congreso y analistas políticos refuerza la complejidad del panorama actual. Para algunos observadores, la iniciativa debe entenderse como un gesto calculado, destinado principalmente a ejercer presión política sobre la base republicana y a producir efectos simbólicos, sin expectativas reales de consecuencias jurídicas inmediatas. En sentido contrario, otros analistas sostienen que al organizar un conjunto coherente de acusaciones respaldadas por fundamentos jurídicos identificables, Green
ha señalado el inicio de una nueva etapa en el ejercicio del control legislativo sobre el Ejecutivo, independientemente de la viabilidad política de un proceso formal de destitución. En este debate, la atención se centra en los límites concretos de la rendición de cuentas en un entorno dominado por una mayoría legislativa adversa. Algunos constitucionalistas destacan que el simple registro formal de la iniciativa en el Pleno, con un apoyo numéricamente relevante, establece un precedente documentado que puede ser retomado por futuras legislaturas o por instancias judiciales. Desde esta perspectiva, aunque archivada, la resolución mantiene su valor como referencia institucional. También persisten las divergencias en cuanto a la coherencia interna del texto, especialmente en lo que se refiere a la articulación entre los episodios mencionados. Los críticos de orientación conservadora afirman que la combinación de temas distintos, como declaraciones públicas en redes sociales, decisiones de carácter militar y resistencia a las investigaciones, compromete la precisión jurídica del argumento central. Por su parte, los defensores de la propuesta sostienen que esa multiplicidad es precisamente el elemento que revela un patrón de conducta, caracterizado por el uso reiterado de las prerrogativas presidenciales en tensión con los principios constitucionales de limitación del poder y de rendición de cuentas. Según este entendimiento, no se trata de una enumeración dispersa de hechos, sino de la construcción de un panorama que exige un análisis sistémico. El enfrentamiento entre estas interpretaciones refleja una controversia más amplia sobre el funcionamiento del presidencialismo contemporáneo en los Estados Unidos de América y sobre los límites reales de la acción institucional ante la expansión del poder ejecutivo. Dentro del Partido Demócrata, la iniciativa de Green también generó evaluaciones distintas. Los sectores más cautelosos advierten que la insistencia en las denuncias formales puede desviar la atención del electorado de las agendas económicas y sociales consideradas más urgentes. Estos grupos argumentan que la repetición de intentos de destitución sin resultados concretos corre el riesgo de banalizar la excepcionalidad institucional y provocar desgaste entre los votantes moderados. Por otro lado, las corrientes más comprometidas con la responsabilidad directa defienden que evitar la confrontación jurídica por motivos políticos solo refuerza la percepción de impunidad. Para estos sectores, la presentación de resoluciones, incluso sin expectativas inmediatas de aprobación, cumple la función de registrar institucionalmente la resistencia de parte del poder legislativo a conductas consideradas incompatibles con el ejercicio del mandato presidencial. Entre los especialistas en derecho constitucional, uno de los debates más delicados es el uso de la ley de poderes de guerra como fundamento para el juicio político. Algunos juristas observan que este dispositivo se ha interpretado históricamente con un margen significativo de flexibilidad y que su violación, aunque relevante, no siempre se considera base suficiente para la destitución. Otros recuerdan que existen precedentes legislativos en los que se han utilizado fundamentos similares para responsabilizar a miembros del Ejecutivo, sobre todo en contextos de operaciones militares llevadas a cabo sin autorización formal. La ausencia de jurisprudencia consolidada sobre el tema amplía el carácter interpretativo de la controversia y convierte este espacio de indefinición en el centro de los enfrentamientos actuales entre el poder legislativo, el ejecutivo y sectores de la sociedad civil. Lo que se debate no es solo la legalidad de un acto aislado, sino la definición de parámetros futuros para la relación entre los poderes en situaciones de conflicto o excepción. Otro eje de tensión analítica se refiere a la relación entre la resolución y los plazos legales para la divulgación de documentos confidenciales, especialmente los vinculados a la ley de transparencia aprobada en el mandato anterior.
La interpretación de que el incumplimiento de estos plazos podría caracterizar una obstrucción institucional sigue dividiendo a los expertos. Algunos analistas sostienen que el incumplimiento formal de disposiciones legales sancionadas por el propio Ejecutivo refuerza la hipótesis de mala fe deliberada. Otros consideran que los retrasos administrativos, aunque políticamente sensibles, no constituyen necesariamente un delito de responsabilidad. Esta divergencia pone de manifiesto un punto débil de la arquitectura institucional de los Estados Unidos de América, marcada por la dependencia de las mediaciones políticas para la aplicación de sanciones jurídicas en el contexto presidencial. Aunque la Constitución establece directrices generales, es el entorno político el que condiciona su aplicación efectiva. Cuando este entorno se muestra fragmentado, el sistema pasa a operar en una zona de ambigüedad funcional. Paralelamente, se intensifican las dudas sobre la capacidad del Poder Legislativo para ejercer, en la práctica, su función de contención. El apoyo formal de 140 parlamentarios a la tramitación de una resolución que acabó archivada suscita dudas sobre la fuerza efectiva de la Cámara cuando la mayoría legislativa actúa como barrera de protección del Ejecutivo. Algunos analistas interpretan esta cifra como indicativa de un cambio político con potencial de crecimiento en los próximos ciclos. Otros consideran que, sin un cambio en la correlación interna de fuerzas, iniciativas de este tipo tienden a quedar como registros históricos, sin efectos estructurantes inmediatos. Aún así, ambas lecturas reconocen que el episodio señala un cambio en la disposición de parte del Congreso a confrontar formalmente la expansión del poder presidencial, incluso con instrumentos limitados. Desde el punto de vista de la opinión pública, los desenlaces siguen siendo inciertos. Encuestas recientes apuntan a un aumento de la atención del electorado hacia temas relacionados con la transparencia institucional y la rendición de cuentas de las autoridades, pero también revelan escepticismo sobre la eficacia de los mecanismos disponibles. Este escenario coloca a los parlamentarios en una posición ambivalente, presionados para actuar, pero conscientes de las limitaciones operativas y los riesgos electorales que ello conlleva. Este dilema ayuda a comprender la estrategia gradual adoptada por Green, quien ha manifestado su intención de presentar nuevas resoluciones a lo largo del año, incorporando elementos adicionales a medida que se hagan públicos nuevos hechos. La lógica de este enfoque parece ser la de mantener el tema en circulación continua, obligando a la base gubernamental a posicionarse repetidamente ante episodios documentados. Esta estrategia progresiva, disociada de la expectativa de éxito inmediato, amplía el horizonte de la disputa más allá de la legislatura actual. Para algunos analistas, se trata de un esfuerzo deliberado por construir un acervo institucional capaz de subsidiar futuras investigaciones, revisiones históricas o acciones judiciales en caso de que haya un cambio en la composición de los poderes. Al convertir el Congreso en un espacio continuo de registro de objeciones formales al comportamiento del Ejecutivo, Green y sus aliados operan bajo una lógica de contención diferida, cuyos efectos trascienden el calendario electoral inmediato. Hay quienes ven en este movimiento una señal de madurez institucional. Otros lo interpretan como una prueba de parálisis práctica ante un ejecutivo que actúa en los límites de la legalidad. En medio de estas lecturas concurrentes, sigue siendo evidente que la relación entre los poderes aún no ha alcanzado un punto de equilibrio estable. El Congreso oscila entre iniciativas formales de contención y bloqueos procedimentales. El Ejecutivo avanza en áreas de incertidumbre institucional, respaldado por mayorías circunstanciales. El Poder Judicial, por su parte, actúa de forma selectiva, interviniendo puntualmente, pero evitando asumir un protagonismo continuo. El resultado es un escenario de inestabilidad prolongada, en el que cada nuevo episodio, incluso cuando se archiva,
redefine los términos del debate y ajusta los límites de actuación de cada instancia. En este contexto aún indefinido, el seguimiento crítico asume un papel central. Este canal seguirá observando los movimientos, registrando los desarrollos institucionales y organizando los elementos de un proceso que sigue en marcha, sin un desenlace claro y con implicaciones que van mucho más allá del momento inmediato.